En digital. Un saludo para todas las personas que fielmente nos acompañan: Fernando Triana, Héctor Reynosa, María Blanca Cañas Camargo, Harold Martínez, bueno, todas las personas que llegan a la sintonía de Sigue la W Digital. Vamos a hablar con una de las personas clave, que ha sido clave en el Congreso de la República, dejó el Senado, pero ha estado muy de la mano de Gustavo Petro, hoy presidente de la República. Fue uno de sus hombres de confianza durante la campaña presidencial, por eso es importante saber lo que él piensa y sobre todo lo que le está proponiendo al ministro de Hacienda, Paola, porque él dice es inminente el alza de los precios de la gasolina con algunos aspectos de la reforma tributaria, y le sugiero al ministro de Hacienda que tome en cuenta algunos temas que se los va a hacer llegar vía el senador Gustavo Bolívar. Y si estamos viendo pues un impacto importante en la gasolina, y sobre todo pues a futuro esto va a ser determinante. Sí, claro, Andrea, y es que no solamente con lo que pase en la discusión de la reforma tributaria, sino desde ya estamos viendo cómo se ha disparado el precio de los combustibles en Colombia. Usted recordará que en el marco fiscal de mediano plazo, el ministro de Hacienda anterior, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, incluyó en ese marco fiscal pues un aumento consecutivo o frecuente, mejor, en los precios de los combustibles para poder cerrar el déficit que tiene el Fondo de Estabilización de Precios en el país, que se entregó con un déficit muy alto, y eso ha provocado pues o va a provocar que siga subiendo la gasolina. Eso sumado al precio internacional del petróleo, que también sigue subiendo demasiado, y ahora al tema del IVA que se le está proponiendo poner a los combustibles también dentro de este proyecto de reforma tributaria. Mejor dicho, por donde se le mire, es grave la situación, porque también todos sabemos que si sube la gasolina, pues suben todos los productos y se sigue disparando la inflación en Colombia. Sí, Mauricio, y también sobre todo en el área de frontera, pues en todos los lugares del país siempre va a ser importante el precio de la gasolina, claro, pero en toda esa zona de frontera están muy pendientes, ¿no? En la zona de frontera, especialmente en los límites con Brasil y con Perú, donde generalmente se trae combustible de contrabando, gasolina de contrabando, porque el transporte desde el centro del país hacia esas zonas, hacia esos departamentos, siempre es compleja, porque tienen que darle casi toda la vuelta al río Amazonas, entonces es una vuelta larguísima, se tienen que exponer a que tienen que pagar algunos, ¿cómo se llama esto? Peajes, no sé, no... Peajes entre comillas, sí, ¿no? Que les empiezan a cobrar, y pues vacunas, eso impacta todo, porque les cobran vacunas. Se cogen aquí el proyecto de reforma tributaria dice que el IVA que se va a cobrar a la gasolina sería en zonas de frontera específicamente, y eso es lo que más preocupa, porque como bien lo dice Mauricio, pues allá bien complicado el tema de comprar combustible, y que el que es legal tenga ahora IVA, pues peor. Ahí sí que se podría agudizar esa crisis de los combustibles en esas zonas del país. Totalmente, por eso el tema tiene la mayor vigencia. Y para darle paso a nuestro invitado, pues yo quiero que mostremos unos trinos que él puso recientemente muy importantes. Vámonos con el primero, donde dice el ex senador Luis Fernando Velasco: la reforma tributaria la veo bien formulada, pide esfuerzos a quienes podemos hacerlo, acaba ilógicos beneficios, no se mete con la canasta familiar, financia un gobierno que hereda un déficit gigantesco. Ministro José Ocampo, ponga la atención a precios de los combustibles. Y sigue en su hilo, en el segundo trino: si en la reforma tributaria no se le mete la mano al desbordado aumento en precios de combustibles, estos se incrementarán en los próximos meses de manera exponencial, y puede generarse una innecesaria confrontación de la gente con un gobierno de claro sabor popular. Y taguea nuevamente al ministro de Hacienda, José Ocampo. Y en tercer lugar le dice lo siguiente, que esta es la parte más importante: yo le entregué un documento propuesta al señor presidente Gustavo Petro sobre cómo lograr frenar escalada alcista que se nos viene de la gasolina. Buscaré respetuosamente hacerle llegar al mismo a través de Gustavo Bolívar, presidente de la Comisión Tercera del Senado de la República. Ex senador Luis Fernando Velasco, y además ex coordinador de Empalme de presidente Gustavo Petro, gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W en Digital. Active su micrófono, por favor. Ya lo tengo ahí en cámara, pero nos falta el audio. Listo. Listo, perfecto. ¿Ya está? Sí, ¿cómo está? Andrea, Paola, Mauricio, un saludo muy especial a ustedes y a todos los cibernautas que nos acompañan a esta hora. Ex senador Luis Fernando Velasco,
Usted está preocupado por este tema, además es un tema que usted le ha puesto los ojos desde cuando usted estaba en el Congreso de la República, desde hace rato, incluso a veces no le prestan mucha atención con sus advertencias y se da lo que usted ha cantado. Pero en este aspecto específico, ¿usted qué le está diciendo al ministro de Hacienda? A ver, planteemos el contexto. Esta reforma tributaria es una interesante reforma tributaria. Con excepción de las zonas de frontera, no afecta mayormente precios de combustible. Si quieren, ahora les explico qué es lo que pasa en las zonas de frontera y por qué habían esos no cobros de impuestos, lo que hacía que podía conseguirse un poco más barato el combustible en zonas de frontera. El problema de los precios de los combustibles es que nosotros estamos produciendo un barril de petróleo entre 22 y 28 dólares, pero lo terminamos vendiendo o comprando los colombianos. Ese barril que producimos aquí entre 22 y 28 dólares, lo compramos a 110 dólares a precio internacional. Entonces es evidente que en la medida en que suban los precios internacionales del petróleo, los colombianos vamos a tener que comprar un petróleo más caro, nuestro propio petróleo, que lo están produciendo las petroleras relativamente económico en Colombia, pero lo tenemos que pagar como si lo importásemos. Y entonces, si no hacemos algo ahí, se va a disparar. Ese famoso cuento del déficit es una fórmula medio extraña. Lo que en el fondo han hecho es que no han subido los precios al ritmo internacional, acumulan ahí como una figura contable rara y en cualquier momento a este gobierno se le va a reventar esa figura contable. Y yo no quiero pensar, como se lo dije al señor presidente, lo que le puede pasar a Colombia si en los próximos meses tenemos un galón de gasolina en 12, 13 mil pesos, que sería bastante fácil llegar, y un diésel a 12, 13 mil pesos, que también sería bastante difícil llegar, no solo por el efecto muy grave en la competitividad colombiana, sino en la escalada alcista de la canasta familiar. Un país con hambre no puede darse el lujo de subir precios de combustible, máxime si ese país produce el petróleo y produce la gasolina, porque nosotros podemos refinar ese petróleo en Barranca y en Cartagena y producir la gasolina que necesitamos consumir. Entonces yo le hago una propuesta que, entre otras cosas, aquí la tengo, y que en alguna forma el gobierno ha comenzado como a acogerla. Si ustedes me permiten, yo le digo propuesta 2, fijar un tributo con una tarifa gradual que sea pagada por las petroleras cuando el barril de crudo se esté cotizando a nivel internacional por encima de los 40 dólares. Un barril que, por caro que se produzca, se produce en 28 dólares, pues después de 40 dólares comienza a tener unas ganancias fabulosas. Entonces yo digo, pongámosle un precio. Yo le dije al gobierno, arranque con el 10% y en la medida en que el precio internacional sea más alto, pida un esfuerzo mayor. Por ejemplo, si está por encima de 70 dólares el barril, pídale el 15, y si está por encima de 100 dólares, pídale el 20, y va a recoger una plata muy grande. Acordémonos que el petróleo no lo crean las petroleras, lo extraen de nuestro suelo. El petróleo es nuestro, les damos una concesión para que lo saquen. Pero cuando hay una utilidad muy grande en ese negocio, el Estado colombiano debiese participar más. Entonces, esa propuesta, aunque un poco tímida, con un impuesto del 10%, cuando esté por encima, creo que de los 48 dólares, la coge el gobierno, yo iría más allá. Pero ese no arregla el problema de precios de gasolina. Porque si nosotros en la fórmula de la gasolina le damos al ingreso al productor, a ver, ¿cuánto vale hoy en Bogotá un galón? Aproximadamente 9.523 pesos, de los cuales le pagamos al productor, o sea, el 58.12. Ecopetrol le pagamos 5.544 pesos. En tributos pagamos 2.255 pesos por cada galón. Y el transporte y márgenes de ganancias para los comercializadores son más o menos 1.724 pesos. Entonces, si usted sigue pagando ese ingreso al productor y sigue subiendo porque usted le está pagando petróleo colombiano a precio de petróleo importado, no va a haber manera de detener el alza de la gasolina. Ahí es que yo le hago una reflexión al ministro y le digo, ya ministro, ¿por qué no pensamos en cambiar la fórmula? ¿O por qué no pensamos en aplicar un impuesto más duro a el petróleo,
Me parece que la propuesta es un buen inicio, pero podríamos ir un poco más para que con esos recursos adicionales podamos generar ahí sí un fondo para que estabilice precios de gasolina, congelemos diésel, mientras somos capaces de encontrar otra energía alternativa. Pero, doctor Velasco, eso digamos que se podría decir es a largo plazo, porque por ahora tenemos que solucionar el tema del déficit. Usted mencionaba, me pareció escucharle algo como que son unas cuentas mal hechas de las que se están hablando en materia del déficit del Fondo de Estabilización de Precios, pero el gobierno anterior, el gobierno que ya pasó, pues lo dijo en el marco fiscal de mediano plazo, que para lo que queda del año hay un déficit acumulado de 19,1 billones de pesos, y hasta dejó en el presupuesto general de la Nación, o por lo menos en el proyecto para 2023, un rubro específico para pagar esa plata. Entonces, si se toma esa plata del presupuesto y además hay otro déficit que falta por cubrir, pues sí habría que subirle los precios de los combustibles a los colombianos. No, claro, es que eso es lo que va a pasar. Si no hacemos algo con la fórmula de la gasolina, lo que termina pasando es que muy rápidamente vamos a tener galón de gasolina 12.000, 13.000 pesos, galón de diésel 12.000, 13.000 pesos. Eso es insostenible. En donde han ocurrido esos aumentos agresivos del precio de los combustibles, ha habido unos problemas y un estallido social muy complejo. Y un país, como bien lo dijo el señor presidente Petro en su campaña, a puertas de una hambruna, no puede darse el lujo de subir esos precios de los combustibles. Yo, de buena manera, le digo al gobierno y le digo al ministro, mire, ministro, usted tiene una buena reforma tributaria. Póngale atención a precios de combustibles, porque yo creo que en el marco de ese proyecto usted podría hacer algo con la fórmula para evitar que se dispare la gasolina a los precios que se pueden disparar. Verbigracia, no le ponga $10, no le ponga el 10%, póngale el 10% cuando esté por encima de 48, pero cuando esté por encima de 70, póngale el 15, y cuando esté por encima de 90 o 95, póngale el 20. Esos ingresos adicionales usted los puede cruzar con ese fondo de estabilización para evitar que sea vía tarifas que tenga que pagar ese fondo de estabilización. No todo, porque usted necesita parte de esos ingresos nuevos para todo un programa de pago de deuda, de aminorar el déficit y de hacer inversión social, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ese impuesto del 10%. Me parece muy tímido. Entonces yo le estoy dando una salida al gobierno para evitar, porque es que hay otro problema. El otro problema grave, y yo quiero que la gente me lo entienda, es que un gobierno, por bien conectado que esté con la sociedad, si no frena una escalada alcista de combustibles, va a tener problemas con su gente. Ex senador, ¿y qué va a pasar en la zona de frontera? Sobre todo en La Guajira con Venezuela y en la zona fronteriza con Brasil y con Perú, donde se trae mucha gasolina de contrabando. ¿Se va a disparar el contrabando allí? ¿Es posible que pueda ocurrir esto? ¿O cuál es la lectura que usted le hace? Hay dos problemas distintos. Hablemos del sur del país y hablemos de la frontera con Venezuela. En el sur del país no va a haber problema con contrabando de gasolina. La gasolina extra, creo que es un octanaje 80-90 que venden en Ecuador, es la misma gasolina corriente nuestra. Y en el Ecuador, esa gasolina está por encima de 10.000 pesos el galón. O sea, no va a haber contrabando. Ahí el riesgo hoy es que cojan gasolina colombiana y la lleven a Ecuador por los subsidios. En donde sí, allá puede haber un problema es en el diésel, porque el diésel ecuatoriano está más o menos el galón a 7.500, 7.700, y en Colombia está mucho más caro. Entonces, si usted genera un diésel barato en Ecuador y un poco más caro en Colombia, pues obviamente genera un incentivo para el contrabando, y el contrabando que necesitan especialmente los camiones y las mulas que transportan buena parte de la carga y de la comida que nos entra de Nariño para el resto del país. En donde sí se presenta un problema muy delicado, y es en la frontera con Venezuela. De alguna manera Venezuela ha venido recuperando su capacidad de refinamiento y de producción de petróleo y refinamiento del petróleo para convertirlo en gasolina. Si mi memoria no me falla, allá el galón
está en 300 algo, menos de 500 pesos de todas maneras. Entonces, claro, con un galón a ese precio en la frontera venezolana y un precio sin ningún tipo de subsidio en territorio colombiano, al lado de la frontera venezolana, se va a generar un impresionante estímulo al contrabando por una mala política que yo nunca compartí del pasado gobierno. Se cerraron las fronteras y lo que se generó fue una cantidad de trochas y una cantidad de espacios que se los entregamos a los ilegales. Hacer eso es activar en esos ilegales las rutas del contrabando de la gasolina y del diésel. O sea, puede ser una decisión no coherente con el intento de enfrentar violencia y enfrentar ilegales del gobierno del presidente Petro. Ahí hay que ver qué se hace, porque evidentemente con la diferencia de precios en que usted consigue un galón de gasolina en Venezuela y al lado colombiano, pues se genera un incentivo gigantesco para el contrabando. Bien, usted nos está explicando la propuesta para quienes quieren ahondar un poco más y leerlo directamente del documento radicado en el Congreso de esta reforma tributaria. Es el parágrafo 4.5, donde dice: eliminación de la exclusión de IVA y la exención de aranceles y del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM en zonas de frontera. Se llama este parágrafo. Pero bueno, senador Luis Fernando Velasco, usted tiene la propuesta. Usted dijo: yo hablé con el presidente Gustavo Petro. Cuando usted habló con él, ¿qué le dijo? ¿Cuándo hablaron? No, él le puso, él es un hombre que oye, él le puso interés. Yo se la dejé. Aquí está. Yo me imagino que se la entregó al equipo de empalme de Hacienda, porque eso es un tema entre Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía. Y siento que de alguna manera, mire, una parte de esa propuesta viene en la reforma tributaria. Pues yo no sé si el ministro Campos leyó lo que yo escribí o no leyó, pero me gusta que haya acogido algo de una idea que yo tenía, y es por encima de $40, que ya hay una ganancia importante para las petroleras, pongamos un impuesto. Y él lo hizo bien, porque él dice un impuesto a la exportación, o sea, un impuesto al petróleo que sale de Colombia. Se cuidó en no poner ese impuesto al consumo interno, porque eso sí hubiese golpeado durísimo el precio de la gasolina. O sea, había acelerado el crecimiento del precio, porque evidentemente si usted le pone un impuesto al petróleo que se consume en Colombia, lo paga el consumidor. Eso no lo va a pagar Ecopetrol, lo termina pagando el consumidor. Lo que yo quiero insistir es que me parece que todavía es muy tímido el impuesto. Ministro, usted puede ponerle un impuesto. Bueno, usted dijo que desde $48. Mi cálculo era que se podía poner ese impuesto desde los $40. Pero cuando llegue a 60, 70, súbale al 15. Y cuando esté en 90, 95, súbale al 20%. Y con eso, usted tiene un plus de lo que esperaba recibir para ir jugando con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Pero Sí. ¿y los consumidores de a pie, los que Porque finalmente todos va a los días impactar, usamos, sí. pues se subiría el precio para la gente, ¿no? No. Y te explico por qué. ¿Por qué no? Porque es un impuesto a las exportaciones, no es un impuesto al consumo interno. Colombia hoy debe estar cercano a los $800.000 en producción. Necesita 330, 340.000 barriles para el consumo interno. Buena parte de ellos, refinar en nuestras refinerías. El margen de conversión, que es entregarle un barril del petróleo y que le devuelvan productos valiosos como gasolina, en Cartagena creo que ya ha superado el 98%, incluso puede estar en el 99%. Es un muy buen margen de conversión. El de Barranca no es tan bueno, debe estar cerca de los 80% del margen de conversión. Si nosotros modernizásemos Barranca, pudiésemos llevarla a 98, 99%, y sería espectacular. Y yo creo que incluso esa modernización de Barranca se pagaría sola con los ahorros que tenemos de producir un mejor combustible y sacar más gasolina de un barril de petróleo. En Barranca solo se saca el 80% del barril, se convierte en producto valioso, el resto son productos menos valiosos. Entonces, ahí hay un juego. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Mucho cuidado con la fórmula de la gasolina. Si la fórmula no se varía, va a seguir creciendo el precio. Y si no hay con qué
enfrentar ese crecimiento del precio con la propuesta que yo estoy haciendo de que seamos más ambiciosos en el impuesto que le estamos colocando al petróleo de exportación. Si no tenemos algún mecanismo, vamos a tener que entrar en una disyuntiva terrible, y es o subimos precios, que puede generar un estallido social, o no subimos y tenemos que coger parte de lo que produzca esta reforma tributaria para ir atendiendo el fondo de estabilización, y eso sí sería una locura porque sería sacrificar, por un lado, estabilidad macrofinanciera en la medida en que podemos no atender bien el déficit, tener dificultades para el pago de la deuda o tener que sacrificar, y esto sería todavía más grave, programas sociales que quiera hacer el gobierno. Entonces yo sí creo que el debate sobre precios de combustible tiene que estar muy presente en esta reforma, porque quiero llamar a mis colegas de Senado y de Cámara que llamen la atención sobre lo grave que sería no enfrentar una escalada alcista de los combustibles. Claro. Mire, le leo algunos comentarios, ex senador Velasco, que escriben hasta ahora en nuestro YouTube Live. Juan Felipe Vera Roballo: Petro dijo que para la transición energética había que reducir la venta de petróleo, el comercio internacional, para satisfacer la demanda nacional. Dice por aquí Halcón Ortiz: si sube la gasolina, sube todo. Y quiero preguntarle por esa resistencia que generaría entonces con quienes exportan, porque usted dice, no, si se le aplica pues a la importación, eso afectaría directamente al consumidor y eso sí pues provocaría incluso un estallido social. Pero entonces, ¿usted qué tan buen ambiente podría tener con respecto a las exportaciones? Porque muchos se le pueden parar en la raya y también le pueden protestar al gobierno. Sí, que se paren 5 grandes exportadores de petróleo, incluidos Ecopetrol. Pues yo prefiero que me paren 5 exportadores y no que me paren 50 millones de colombianos agobiados por precios de gasolina y por precios de combustible. Mire, es que el negocio es fabuloso. Producir un barril de petróleo en Colombia a todo costo. Métale todos los costos y lo lleva a la refinería. Diga que usted para encontrar petróleo tiene que hacer tres pozos y de los 3 uno aparece, que es más o menos lo que ocurre en Colombia. Pero meta los costos de los que usted perforó y no apareció nada. Meta absolutamente todos los costos, y de todos los costos, los precios promedios de producir ese barril de petróleo están entre 22 y 28 dólares barril. Y entonces cuando usted saca barril a 22 dólares y lo exportan y se lo pagan a 110 dólares, la ganancia es tan fabulosa que usted perfectamente, cuando se lo estén pagando a más de 70 dólares y usted lo ha producido a 22 dólares, usted puede pagar el 15% de ese impuesto, que es el que ha propuesto el ministro. Y si se lo están pagando a 90 dólares, usted puede pagar el 20 y sigue ganando, pero fabuloso, fabuloso. Yo lo que también creo es que hay que pensar qué hacer con los productores de petróleo que nos venden ese petróleo de consumo interno a precio internacional. Yo sí creo que ahí hay que revisar la fórmula. Perdámosle el miedo. Muchos países del mundo lo han hecho. Revisemos la fórmula. Yo no digo quebremos las petroleras. Mantengamos el actual esquema. Bueno, le acepto la cifra al ministro. Mantengamos el actual esquema de pagarle precio internacional cuando el petróleo esté en 48 dólares o menos. Pero cuando esté a más de 48 dólares un barril, que producirlo costó 22 o 28 dólares, no le digan a los colombianos que tenemos que pagar precio internacional. Denos un precio por nuestro propio petróleo, por lo que sacaron de nuestro subsuelo. Denos un precio distinto al precio internacional. Eso se puede hacer en la fórmula. Sí. Senador, ¿no le preocupa un poco en esa vía? Bueno, tendrían que hacerse cambios a lo que dejó ajustado, que fue calificada como la jugadita en Ecopetrol de Luigi Echeverry, y también a la alerta de entonces pánico económico por estas implicaciones que tendría para los petroleros, para las grandes petroleras? No, señor. Ellos ganan bien. Y en Colombia les cuidamos sus campos, les cuidamos el oleoducto, no, a ellos les va bien en el negocio, no, es que yo no los quiero quebrar. Es que mira, piensa esto, tú tienes un negocio, tus costos de producción en el negocio de lo que produces es 22 dólares y a ti te están pagando 110 dólares por lo que produces en 22. Pero lo que tú produces no lo haces, sino que lo extraes. ¿Y eso de quién es? Lo que está allá abajo es de todos los colombianos.
¿no será que tu socio, que somos todos los colombianos, tiene que ganar un poco más? ¿Y cómo gana un poco más? Pues con tributos. Es eso, es esa la reflexión, es que no les estamos diciendo, venga, los quebramos, no, hasta los $48 que ganan y ganan bastante, les mantenemos el actual esquema, pero cuando pasen de $48 van a comenzar a colaborarle más a la competitividad del país, porque el petróleo no es de las petroleras, el petróleo es de los colombianos, el subsuelo es de los colombianos. Lo que hace el gobierno colombiano es decirle a unas empresas, le permito sacar el petróleo de los colombianos, le doy la concesión, haga usted la inversión y me da un porcentaje de eso. Sí. Yo creo que nosotros podemos participar en un mayor porcentaje para evitar que se nos crezcan los precios de la gasolina. Si se nos crecen los precios de la gasolina, tilín, 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 alerta. Sí, por el estallido social que usted menciona. Los sociales del mundo han arrancado con aumento de precios de gasolina. Mire lo que le está pasando al presidente de Estados Unidos. Sí, también en Ecuador, en Bolivia. Pero venga, bueno, senador, yo en quiero... París, y en muchos lados. Pero yo quiero regresar a uno de sus trinos, porque usted dice, bueno, entonces ya le hice la propuesta al presidente Gustavo Petro. Usted le escribe públicamente en Twitter al ministro de Hacienda y usted dice que le hará llegar el mismo documento a través de Gustavo Bolívar, presidente de la Comisión Tercera del Senado. ¿Qué pasó? ¿Luego usted no tiene comunicación directa con el ministro Campo o posibilidad de reunirse nuevamente con el presidente Gustavo Petro, pues para decirle, oiga, este tilín que usted está alertando? No, hoy a las 5 me reúno con el presidente Petro y le voy a decir, oiga, Gustavo, presidente, ojo con precios de combustible. Mire, a mí me parece valiente, interesante, buena la reforma tributaria. Yo le tengo dos observaciones. Esas vainas de estar desempleado lo ponen a uno a leerse con igual cuidado. ¿Cómo así? ¿Por qué desempleado? Pero espéreme que usted me soltó ahí un punto que yo no le puedo dejar pasar. ¿Cómo así que está desempleado? No, pues o hasta hoy a las 5 de la tarde se va a enterar qué empleo va a tener. No, mira, yo hice esto con el mayor cariño, afecto. Yo no tengo ninguna negociación con el gobierno anterior y yo lo que quiero es que le vaya bien. Y como quiero que le vaya bien, prendo alertas. Y yo prendo dos alertas en la reforma tributaria. Sí. Uno, precios de combustible, que quiero insistir algo. Ajá. En la reforma tributaria como tal, no se tocan precios de combustible internos, porque incluso el impuesto al carbono, tal vez que se llama, ese impuesto existía. Lo que ocurre es que se incluye el carbón térmico que estaba excluido, y eso nada tiene que ver con precios de combustible. Sí. Y me parece bien porque está mandando un mensaje de priorizar energías limpias por encima de termoeléctricas con carbón. Bueno, su promesa de campaña, sí. Sí, pero mi preocupación, créame, es por popular que sea el presidente, por popular que sea el gobierno, no es buena una escalada alcista de los combustibles. No, pues claro. Entonces le voy a volver a llevar el documento y le voy a decir, veo que cogieron parte de él, pero creo que hay que ir un poco más allá, sí. porque hay maneras de enfrentarlo. Y el otro problema que yo veo, que nos pueden dar durísimo, es cuando se habla de que tributen las personas que tengan un ingreso superior a 10 millones de pesos, que me parece bien, 10 millones de pesos en Colombia ya es una clase media que puede ayudar un poco más. No es que le van a quitar todos los 10 millones, pero puede ayudar. Sí me preocupa que entre los ingresos que sumen los 10 millones haya una pensión baja. Me explico. Una persona que está pensionado, un maestro que está pensionado en 4 millones de pesos y que pudo comprar unos taxis y pudo comprar algo durante toda su vida laboral y hoy sus ingresos superan los 10 millones, sumando los 4 millones de la pensión, si usted pone a tributar esos 10 millones, evidentemente está poniendo a tributar la pensión. Sí. Entonces yo también le doy una salida. Si superan los 10 millones el ingreso, cóbrele, pero no le cobre sobre la pensión, cóbrele sobre los 6 millones. Sí. No ponga a tributar pensión porque ese es un mal mensaje para los pensionados. Claro.
Y este gobierno tiene que cuidarse y ser muy cuidadoso porque nosotros dijimos unas cosas En y campaña una de que las tienen que cosas cumplir. centrales que hablamos fue que no íbamos a tocar las pensiones. Bien, bueno, senador Velasco, ya nos quedó clara su propuesta, ese documento que usted le lleva esta tarde al presidente Gustavo Petro a las 5 de la tarde. Por favor, si me puede hacer llegar su propuesta y la publicamos en nuestra página web de wradio.com.co.